Mi nombre es Ángela Morales, tengo 36 años y durante los últimos 8 años he sido la fuerza creativa detrás de Diseños Innovadores, una firma de diseño gráfico y branding que cofundé con mi socio comercial, Rodrigo Castillo. Lo que Rodrigo no sabe es que mi esposo, David Herrera, es el abogado corporativo senior en Megacorp Industries, la misma empresa que acaba de hacer una oferta confidencial para comprar nuestra compañía por una fracción de su valor real. La ironía de mi situación es perfecta. Rodrigo me ve como la creativa del equipo, incapaz de entender las complejidades financieras de dirigir un negocio. En realidad, tengo un MBA en finanzas corporativas y manejo discretamente la mayoría de nuestras operaciones comerciales mientras permito que Rodrigo crea que él es el cerebro empresarial de la operación. Esta dinámica funcionó bien durante años, hasta que su ego comenzó a superar su sentido común. David y yo mantuvimos nuestras carreras profesionales completamente separadas desde el principio de nuestro matrimonio hace 5 años. Él sabía sobre mi negocio, por supuesto, pero nunca mencioné el nombre específico de mi socio o detalles que pudieran crear conflictos de interés. De manera similar, David mencionaba sus casos en términos generales pero nunca compartía información confidencial de clientes. Todo cambió cuando Rodrigo comenzó a recibir llamadas misteriosas hace 3 meses. Ángela, me había dicho con una sonrisa secreta después de colgar una de esas llamadas, tengo algunas noticias emocionantes que podrían cambiar nuestro futuro. ¿Qué tipo de noticias?, pregunté, aunque había notado su comportamiento extraño durante semanas. Digamos que nuestro trabajo duro finalmente está siendo reconocido por personas importantes. Rodrigo había comenzado a actuar como si fuera el único responsable del éxito de nuestra empresa. Durante reuniones con clientes, sutilmente minimizaba mis contribuciones, presentándose como el visionario mientras me relegaba al papel de talento creativo. Cuando clientes preguntaban específicamente por mi trabajo o ideas, Rodrigo intervenía con frases como «Ángela ejecuta muy bien mis conceptos» o «ella es excelente implementando las estrategias que desarrollamos». La realidad era exactamente opuesta. Yo había desarrollado la mayoría de nuestros conceptos innovadores, había construido nuestras relaciones con clientes clave, y había manejado las finanzas que mantuvieron la empresa rentable durante los periodos difíciles. Rodrigo era competente en ventas y networking, pero su comprensión del diseño era superficial, y su comprensión de las finanzas empresariales era básicamente inexistente. Rodrigo le había dicho durante una de nuestras reuniones mensuales de socios, he notado que en las últimas presentaciones has estado tomando crédito por trabajo que desarrollé independientemente. Ángela respondió con una sonrisa condescendiente, somos socios. Todo el trabajo es colaborativo. Colaborativo implica que ambos contribuimos igualmente. El concepto para la campaña de Luxury Hotels fue completamente mío. Pero yo cerré el contrato, replicó. Sin mis habilidades de venta, tus ideas se quedarían en papel. Esta conversación se había repetido en varias formas durante los últimos meses, con Rodrigo gradualmente atribuyéndose más crédito por nuestros éxitos compartidos. La situación llegó a un punto crítico la semana pasada cuando Rodrigo programó una reunión de socios urgente sin explicar el propósito. Ángela, comenzó, sentándose detrás de su escritorio como si fuera el CEO y yo una empleada, he recibido una oferta que cambiará nuestras vidas. Saqué mi cuaderno, preparándose para discutir lo que asumí sería un contrato importante con un nuevo cliente. Megacorp Industries quiere comprar Diseños Innovadores, anunció con teatralidad dramática. Mi pluma se detuvo en el papel. Megacorp Industries era la empresa donde David había trabajado durante los últimos 3 años, manejando sus adquisiciones corporativas. ¿Megacorp?, pregunté, manteniendo mi voz neutra. ¿Cómo llegaron a nosotros? He estado en conversaciones con ellos durante varios meses, respondió Rodrigo con orgullo obvio. ¿Reconocen el valor de lo que hemos construido aquí? ¿Varios meses? ¿Por qué no me mencionaste estas conversaciones antes? Porque Rodrigo se recostó en su silla, no quería darte falsas esperanzas hasta que tuviera algo concreto. La mentira era obvia. Rodrigo había estado manejando estas negociaciones en secreto porque sabía que yo cuestionaría los términos y insistiría en participar en las discusiones. ¿Cuáles son los términos?, pregunté directamente. Rodrigo deslizó un documento a través de su escritorio. $1.2 millones por la empresa completa.
Revisé los números rápidamente. Como alguien con un MBA en finanzas, inmediatamente reconocí que la oferta estaba significativamente por debajo del valor de mercado de nuestra empresa. Rodrigo, dije calmadamente, basándome en nuestros ingresos de los últimos 3 años, activos, cartera de clientes y propiedad intelectual, nuestra empresa vale al menos 3.5 millones. Ángela, su voz tomó el tono condescendiente que había comenzado a odiar. Aprecio tu entusiasmo, pero las valuaciones empresariales son complejas. No es solo sobre cuánto dinero entra. Tienes razón, acordé. También incluye activos intangibles como reputación de marca, relaciones con clientes, y potencial de crecimiento futuro. Todos factores que aumentan nuestro valor. Mira, suspiró Rodrigo como si estuviera explicando algo a un niño. 1.2 millones es una oferta excelente para una firma pequeña como la nuestra. ¿Pequeña? Rodrigo, facturamos 1.8 millones el año pasado y estamos proyectados para 2.3 millones este año. Esos son ingresos brutos, dijo desdeñosamente. Los compradores corporativos miran márgenes de ganancia, escalabilidad, sistemas establecidos. Era claro que Rodrigo estaba repitiendo términos que alguien más le había enseñado sin entender completamente su significado. ¿Quién específicamente en Megacorp está manejando esta adquisición?, pregunté. Su departamento de desarrollo corporativo. Están muy impresionados con nuestro portafolio. ¿Nuestro portafolio o tu presentación de nuestro portafolio? Rodrigo sonrió. Bueno, obviamente tuve que presentar nuestro trabajo en términos que ellos entenderían. Los ejecutivos corporativos necesitan ver el panorama completo, la visión estratégica detrás del trabajo creativo. ¿Y mencionaste mi rol en desarrollar esa visión estratégica? Ángela, Rodrigo se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose seria. Necesitas entender algo. Megacorp está comprando un negocio, no solo trabajo creativo. Están invirtiendo en liderazgo, en alguien que puede integrar nuestra operación en su estructura corporativa más grande. ¿Y ese alguien eres tú? Enfréntalo, Ángela. Simplemente no tienes material ejecutivo. La frase se quedó en el aire entre nosotros como una declaración de guerra. Material ejecutivo, repetí lentamente. Eres brillante creativamente, continuó Rodrigo, aparentemente no dándose cuenta de lo insultante que sonaba, pero dirigir una empresa requiere habilidades diferentes. Habilidades que he estado desarrollando mientras tú te enfocas en el lado artístico. Rodrigo, ¿quién ha manejado nuestras finanzas durante los últimos 8 años? Bueno, ambos hemos contribuido. ¿Quién negoció nuestro contrato con Banco Central? Eso fue un esfuerzo de equipo. ¿Quién desarrolló nuestro plan de 5 años que aumentó nuestros ingresos en 340%? Rodrigo se movió incómodamente. Ángela, el punto es que Megacorp necesita a alguien que pueda manejar las decisiones de negocios de adultos. Y honestamente, eso soy yo. Entiendo, dije, cerrando mi cuaderno calmadamente. ¿Y qué papel se supone que tendré yo en esta transición? Obviamente, te quedarías como directora creativa. Megacorp valora tu talento artístico. ¿Bajo tu supervisión? Bueno, como el contacto principal con Megacorp, naturalmente manejaría la relación corporativa. Era increíble. Rodrigo no solo estaba vendiendo nuestra empresa por una fracción de su valor, sino que había estructurado el acuerdo para posicionarse como el único líder verdadero, relegándome a una empleada creativa. ¿Y si no estoy de acuerdo con estos términos?, pregunté. Rodrigo se encogió de hombros. Entonces tendrías que vender tu participación del 50% a un precio justo de mercado. Basado en su valuación de 1.2 millones. Exactamente. El plan era brillante en su simplicidad cruel. Si aceptaba la venta, perdería mi empresa y me convertiría en empleada de Rodrigo. Si rechazaba la venta, estaría forzada a vender mi participación a precio de liquidación. Necesito tiempo para pensar en esto, dije finalmente. Por supuesto, sonrió Rodrigo. Pero no demasiado tiempo. Megacorp quiere cerrar esto rápidamente. Esa noche, llegué a casa para encontrar a David en su oficina, revisando documentos legales como siempre. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó sin levantar la vista de sus papeles. Interesante, respondí, sentándome en la silla frente a su escritorio. Rodrigo anunció que quiere vender nuestra empresa.
¿En serio? David finalmente me miró. ¿A quién? Megacorp Industries. La expresión de David cambió inmediatamente. Se enderezó en su silla, su postura profesional activándose. ¿Megacorp está adquiriendo diseños innovadores?, preguntó cuidadosamente. Aparentemente han estado en negociaciones durante meses. David frunció el ceño. Ángela, yo manejo todas las adquisiciones para Megacorp. No ha habido conversaciones oficiales sobre la compra de ninguna firma de diseño. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significa eso? Significa que Rodrigo está mintiendo sobre las negociaciones, o alguien en Megacorp está manejando esto fuera de los canales apropiados. David abrió su laptop y comenzó a teclear rápidamente. Déjame revisar nuestros archivos de adquisiciones actuales, murmuró mientras navegaba por documentos confidenciales. Después de varios minutos, levantó la vista. Ángela, no hay récord de ninguna propuesta de adquisición para diseños innovadores en nuestro sistema. Pero Rodrigo me mostró documentos oficiales. ¿Puedes describirlos? Le describí los documentos que Rodrigo había mostrado, incluyendo el logo de Megacorp y la estructura de la oferta. David negó con la cabeza lentamente. Esos documentos no siguieron nuestro formato estándar. Y la oferta que describiste está significativamente por debajo de lo que Megacorp típicamente paga por adquisiciones. ¿Qué crees que está pasando? Hay varias posibilidades, dijo David, su voz tomando el tono analítico que usaba para casos complicados. Rodrigo podría estar siendo estafado por alguien haciéndose pasar por Megacorp. O podría estar intentando manipularte para que vendas tu participación barata. ¿Hay alguna manera de verificar si las conversaciones son legítimas? David sonrió lentamente. De hecho, hay una manera muy directa. Al día siguiente, llegué a la oficina para encontrar a Rodrigo celebrando con una botella de champaña costosa. Ángela, gritó cuando entré. Excelentes noticias. Megacorp aceleró su cronograma. Quieren cerrar la DEAL esta semana. ¿Esta semana? No es muy rápido. Cuando una corporación importante quiere algo, actúan rápidamente, respondió, llenando 2 copas. Deberíamos celebrar. En una semana, seremos millonarios. Rodrigo, dije calmadamente, casualmente mencioné nuestra conversación a mi esposo anoche. ¿Tu esposo? ¿Por qué involucrarías a David en esto? Porque David es abogado corporativo. Pensé que podría revisar los contratos antes de firmar. Rodrigo se puso ligeramente pálido. Ángela, estos contratos ya fueron revisados por los abogados de Megacorp. No necesitamos complicar las cosas. David insistió. De hecho, llamó a Megacorp esta mañana para coordinarse con su equipo legal. ¿Llamó a Megacorp? La voz de Rodrigo se volvió tensa. Sí, habló directamente con el Departamento de Adquisiciones Corporativas. En ese momento, mi teléfono sonó. Era David. Ángela, dijo su voz por el altavoz, tengo noticias interesantes sobre esa adquisición que mencionaste. Rodrigo se veía como si fuera a vomitar. ¿Qué tipo de noticias?, pregunté inocentemente. Resulta que Megacorp efectivamente está interesada en adquirir diseños innovadores. Pero no por 1.2 millones. No. No. Basándonos en nuestra evaluación preliminar, tu empresa vale aproximadamente 4.2 millones. Y estamos preparados para hacer una oferta oficial por esa cantidad. Rodrigo dejó caer su copa de champaña. El sonido del cristal estrellándose contra el suelo llenó el silencio. Espera, dijo David por el teléfono, ¿está Rodrigo Castillo ahí contigo? Sí, está aquí. Perfecto. Señor Castillo, habla David Herrera, abogado corporativo senior para Megacorp Industries. Rodrigo se dejó caer en una silla, su cara perdiendo todo color. Señor Castillo, continuó David, necesitamos discutir las conversaciones no autorizadas que ha estado teniendo con personas que afirman representar a nuestra empresa. Yo no entiendo, tartamudeó Rodrigo. Entiendo perfectamente, respondí tranquilamente. David, ¿podrías explicar exactamente qué ha estado pasando? Por supuesto. Parece que el señor Castillo ha estado hablando con estafadores que se hacen pasar por ejecutivos de Megacorp, o alternativamente, ha estado inventando estas conversaciones para manipular a su socia.
Rodrigo encontró su voz finalmente. Esto es ridículo. He estado hablando con representantes legítimos de Megacorp durante meses. ¿Con quién específicamente?, preguntó David. Con el señor Johnson del Departamento de Desarrollo. No tenemos a ningún señor Johnson en desarrollo corporativo, respondió David inmediatamente. ¿Tiene documentos de estas conversaciones? Rodrigo comenzó a buscar frenéticamente en su escritorio. Tengo emails, documentos oficiales. Señor Castillo, dijo David con voz firme, recomiendo que pare inmediatamente cualquier comunicación con estas personas. Si son estafadores, podría estar en peligro legal. Si está inventando estas conversaciones, también podría enfrentar consecuencias legales por fraude contra su socia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sin embargo, continuó David, Megacorp está genuinamente interesada en adquirir diseños innovadores. Pero procederemos a través de canales apropiados, con valuaciones apropiadas, y con ambos socios completamente informados. Colgué el teléfono y miré a Rodrigo, quien se veía completamente derrotado. Rodrigo, dije suavemente, ¿quieres explicarme qué ha estado pasando realmente? Yo, recibí una llamada de alguien que decía ser de Megacorp, admitió finalmente. Parecía legítimo. Sabían sobre nuestro trabajo, nuestros clientes. ¿Y decidiste proceder sin mencionármelo? Pensé que podía manejar las negociaciones. Quería sorprenderte con un deal increíble. ¿Un deal que me convertiría en tu empleada? Rodrigo no respondió. Rodrigo, independientemente de si estas personas eran estafadores o si inventaste toda la situación, intentaste vender mi empresa sin mi consentimiento. Por una fracción de su valor. Ángela, yo nunca quise. Quiero que entiendas algo, lo interrumpí. Tengo un MBA en finanzas corporativas. He estado manejando las operaciones comerciales de esta empresa desde el día 1. Y estoy casada con el abogado que maneja adquisiciones para la empresa que supuestamente quería comprarnos. Rodrigo me miró como si me viera por primera vez. ¿Tienes un MBA? Harvard Business School, 2015. ¿Y David es? El abogado corporativo senior para Megacorp Industries. El hombre que estructura todas sus adquisiciones importantes. La realización llegó lentamente. Todo este tiempo has estado subestimando a la persona que realmente dirigía esta empresa. 2 semanas después, Megacorp hizo una oferta oficial por diseños innovadores por $4.2 millones. La oferta especificaba que ambos socios tenían roles ejecutivos iguales en la transición, con compensaciones idénticas. Rodrigo aceptó los términos sin discusión. La integración con Megacorp fue seamless, principalmente porque David había estructurado el deal para preservar nuestra autonomía creativa mientras proporcionando los recursos corporativos para expandir significativamente. Rodrigo y yo mantuvimos una relación profesional cordial, aunque él nunca recuperó completamente su confianza después de darse cuenta de cuán mal había juzgado tanto mi competencia como mis conexiones. 1 año después, Diseños Innovadores bajo Megacorp había triplicado su revenue, principalmente a través de contratos corporativos grandes que solo estaban disponibles a través de la red de clientes de Megacorp. Durante nuestra reunión anual de revisión, Rodrigo me pidió disculpas formalmente por haber subestimado mis contribuciones a la empresa. Ángela, dijo, me doy cuenta de que durante años no entendí realmente quién había construido esta empresa. Rodrigo, respondí, la construimos juntos. Pero el éxito requiere respeto mutuo y comunicación honesta. ¿Hay alguna manera de que podamos empezar de nuevo con esa base? Por supuesto, sonreí. Pero la próxima vez que alguien llame ofreciendo comprar nuestra empresa, tal vez deberíamos discutirlo como socios iguales antes de proceder. La ironía más satisfactoria fue que Rodrigo nunca supo cuán cerca había estado de arruinar no solo nuestro negocio, sino potencialmente su libertad personal. David confirmó que las personas con las que había estado hablando eran efectivamente estafadores sofisticados que habían tarjeteado varias empresas pequeñas con esquemas similares. Si Rodrigo hubiera procedido con la venta, no solo habría perdido nuestra empresa, sino que probablemente habría enfrentado cargos criminales por fraude. A veces, las personas que intentas engañar resultan estar conectadas exactamente con las personas que tienen el poder de exponer tu engaño. Y a veces,
La persona que subestimas resulta ser la persona que realmente dirigía todo desde el principio. En el mundo de los negocios, como en el matrimonio, la comunicación honesta siempre vale más que las maniobras secretas.